Es una corriente de pensamiento donde hay movimientos e ideologías como políticas, culturales, económicas, perdón, y lo que buscamos es transformar las relaciones entre hombres y mujeres para que deje de haber esta inequidad. Porque si los hombres son los únicos que son personas, por lo tanto los hombres son los que ostentan el poder. Y las mujeres siempre vivimos bajo la opresión de ellos. Si nos vamos históricamente, eh, las mujeres teníamos para poder vivir, ¿no? O sea, dejemos lo demás. Para poder vivir teníamos que casarnos porque nosotras no podíamos producir, o sea, no podíamos trabajar. Tampoco nos podían heredar nada. O sea, las mujeres no podíamos tener nada a nuestro nombre. Por lo tanto, no trabajábamos, no podíamos tener propiedades, no votábamos y no teníamos manera de subsistir si no era a través de un buen matrimonio. Y luego nos preguntamos por qué nos dicen que es tan importante casarnos como mujeres. Porque en el pasado no teníamos forma de sobrevivir por nosotras mismas, ¿no? Eh, y por lo tanto, la verdad es que quien tiene el dinero manda. O sea, sí hay una inequidad cuando existe dinero de por medio, que el que lleva el dinero a la casa es el que se dice qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace, ¿no? Eh, Nosotras vivimos muchísimo tiempo en esta opresión. Era lo normal, era natural. De hecho, hablar de feminismo hace algunos años, ¿no? O sea, hace muchos, pero también hace algunos años, era una locura. Es como, ¿cómo que eres feminista? ¿No? Va contra la norma, va contra aquello que nosotros consideramos que es el deber ser, contra lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, lo que busca es reivindicarnos y darnos un lugar en la sociedad, a las mujeres como a los hombres. El espacio público siempre ha sido de los hombres. Las mujeres hemos estado en casa durante siglos. Por eso nos quemaban por brujas, porque las brujas eran mujeres que dejaban el espacio privado para ir a un espacio público y agruparse con otras mujeres, ¿no? Y platicar con otras mujeres. Y cuando nos agrupamos, nos damos cuenta de lo que vivimos. Por lo tanto, es mejor quemarlas por brujas, porque el espacio público le pertenece a los hombres. O sea, históricamente hay muchas cosas que nos han ido dejando atrás, que nos han ido relegando y que estamos luchando una y otra vez por derribarlas. Es importante comprender que, aunque decimos feminismo, a mí me gusta llamarlo feminismos, porque aunque buscamos que haya una equidad, hay muchísimas maneras de comprender el feminismo, de vivir el feminismo y de actuarlo. Entonces, si yo digo feminismo y tú eres un tipo de feminista, vas a creer que mi feminismo es igual al tuyo, cuando pueden haber diversas maneras. Vamos a revisar ahorita los 21 tipos que existen al día de hoy, pero primero quisiera pasar como por las olas del feminismo. ¿Ok? Las olas del feminismo es una forma de comprender cómo ha ido transformándose a través de los años. Sí me es importante decirles que la ola no ha sido pareja en todo el mundo. O sea, no quiere decir que si estamos hablando de que empezó la primera ola por ahí del siglo XVIII, no quiere decir que ahí se empezó a hablar específicamente de feminismo, sino que hubo algunos como documentos antes que hablaban sobre las diferencias de los hombres y las mujeres y la importancia de quitarlos, pero no hubo tanta fuerza, ¿no? También vamos a hablar que a lo mejor se dio en lugares específicos. Esto se dio en Francia, por ejemplo. Y la primera ola, aunque empezó en Francia, se fue dando después en otros lugares del mundo a destiempo. Es decir, que en algunos lugares del mundo ya estaban en la segunda ola y algunos apenas empezaban con la primera ola, ¿ok? Entonces, entendamos que esto es para ir comprendiendo el movimiento, no como algo que sucedió de manera global, o sea, no como está sucediendo ahorita, porque ahorita ya sí es un poco más global, sino algo que en la primera ola se reconoce como esto y pudo haber, o sea, empezó en el siglo XVIII y de ahí
dependiendo del lugar y el contexto donde estuviste, te pudo haber tocado en la misma época o después. ¿Ok? Cuando hablamos de la primera ola del feminismo, decimos que inicia en el siglo XVIII y esta buscaba la igualdad frente al hombre en cuanto a derecho a la propiedad para obrar e igualdad en el matrimonio y voto. O sea, nosotras como mujeres hasta éramos ciudadanas de segunda, no teníamos ni siquiera derecho al voto. Como les decía hace ratito, no teníamos tampoco derecho a la propiedad. Entonces, lo que buscamos aquí es poder tener un poco más de poder, no tener que estar dependiendo de un hombre para poder subsistir, pero también poder poner a quien nosotras quisiéramos en el poder, porque eso significa el voto. El voto significa tener la capacidad política de poner a alguien en quien tú crees y confías que te va a gobernar, ¿no? También buscaban igualdad en el matrimonio, porque como les decía hace ratito, claro, el que lleva el dinero es el que manda, y ante el que manda, ¿qué igualdad hay? Hay alguien que domina, hay alguien que se dice cómo se hace y que te mantiene en el espacio privado, que no Per- te deja salir al espacio público. Disculpa, Fer, levantado Sí, la mano una alumna, ¿es Marian? ok, sí, dime, Marian. Hola, buenas tardes. En base a lo de lo que está comentando sobre la política, me he dado cuenta que muchas personas, o sea, que en nuestro país siento que todavía existe ese círculo un poco machista en el que incluso hasta las propias mujeres siento que no confían en que una mujer pueda liderar o pueda, o sea, soportar el peso de tener un cargo muy alto, porque al menos yo en nuestro país creo que en toda la etapa que hemos tenido como país democrático, jamás he visto que una mujer sea presidenta de la República y más aparte pues a veces hasta pues sí, o sea, decretan o sea, o en este caso ya no continúan en la campaña política, como fue el caso de Margarita, la ex Zavala. esposa, bueno, la esposa del presidente Ujú. Felipe Calderón. Y eso para mí fue algo muy impactante porque creo que, pues, hasta las mismas mujeres no apoyamos a que más candidatas se postulen para futuras presidentas de la República. O no sé, a veces siento que es como un tabú todavía que existe, que solamente los hombres pueden desempeñar altos cargos. Ujú. Y es bien, o sea, me parece súper importante que lo pongas, porque tienes toda la razón, ¿eh? O sea, finalmente seguimos viviendo bajo un patriarcado y un machismo, y aunque estamos luchando desde el feminismo para desbancarlo, ¿no? Sigue existiendo. Y por lo tanto, en México, claro que nos atraviesa. Hay países, me parece que es Finlandia el país que tuvo una mujer presidenta en 1980. O sea, yo todavía no nacía y allá ya tenían una mujer presidenta, ¿saben? Por eso hablo que las olas nos van impactando de diferentes maneras. En México, quién sabe cuánto nos falte para eso. Hay, claro, misoginia internalizada. O sea, las mujeres odiamos a las mujeres porque así nos enseñan. Regresemos un poquito a este momento donde las mujeres tenemos que casarnos para poder sobrevivir. La mujer de al lado no es tu amiga, por lo tanto, ¿saben? O sea, si yo necesito conseguir un hombre que tenga dinero suficiente para mantenerme a mí y tal vez a mi familia, necesito competir contra todas las mujeres que están en el cuarto, porque necesito amarrarlo, ¿saben? Y entonces desde ahí empiezan a haber un montón de rivalidades entre las mujeres. Porque claro, si yo no puedo trabajar y dependo de mi belleza, de qué tanto puedo atraer a alguien, de qué tanto lo puedo amarrar conmigo, entonces cada mujer representa un riesgo de perder a este hombre que me puede mantener, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tienes toda la razón de que hay mujeres que terminan renunciando, ¿no? O sea, que no se atreven, que no se lanzan. Por un lado, o sea, sí tenemos que reconocer que hay un techo de cristal y el techo de cristal es que nosotras tenemos un límite de poder al que nos dejan acceder, porque arriba en las esferas o en las cúpulas de poder está llena de hombres y no permiten que las mujeres suban. Las pocas mujeres que llegan a subir o a romper ese techo de cristal, generalmente lo que pasa es que se masculinizan, es decir, que empiezan a comportarse, a vivirse y a relacionarse como hombres, haciendo a las mujeres que se comportan como mujeres a un lado, ¿no? Y aquí voy a dejar como
un post-it pegado para volver a eso. Hablábamos de que las mujeres se nos exigen un montón de cosas. Y a lo largo de nuestra vida nos exigen la perfección, nos exigen ser bonitas, nos exigen ser inteligentes pero no demostrarlo tanto. Por ahí tengo un texto que si nos da tiempo se los leo, ¿no? Está cortito. Y vivimos sometidas ante esta exigencia de ser perfectas, de ser bellas, de ser inteligentes, de ser trabajadoras, pero de que no se nos note tanto todo eso porque aleja a los hombres, ¿no? Entonces vivimos algo que tocamos muy seguido, a lo cual llamamos el síndrome de la impostora, que si buscan van a encontrar mucha información, pero es este síndrome donde nunca terminamos de sentirnos seguras de lo que estamos haciendo. Nunca terminamos de sentirnos seguras de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Yo toco muchísimo este síndrome. O sea, yo estoy hablando ahorita con ustedes y me estoy cuestionando si lo que les estoy diciendo lo estoy diciendo bien, si no lo habré errado, ¿saben? O sea, es algo con lo que lidio yo y que lidiamos muchas mujeres. Entonces sí, muchos terminan renunciando porque no se sienten capaces de desenvolverse como presidentas, porque tampoco tenemos esta imagen o esta mujer que haya sido una presidenta antes que nos dé estas ganas de decir, ah, ella pudo, entonces voy a hacer, ¿saben? O sea, no está esta imagen de la mujer que ya lo hizo. Está la imagen de las mujeres que nunca llegan, pero no la que ya lo hizo. ¿Ok? Y ahora, regresando un poco a estas mujeres que se masculinizan, aquellas que rompen el techo de cristal y que se masculinizan, se le conoce como el síndrome de la abeja reina, que lo que hace es esta mujer que tanto le costó poder llegar y colocarse en este lugar de poder, que no va a dejar que sea fácil para ninguna otra mujer, ¿eh? O sea, ella ya dejó las tripas en el camino, la piel en el camino, todo en el camino, como por qué se lo va a hacer fácil a otra mujer. Y entonces empieza con el síndrome de la abeja reina, donde empieza a tirarle a todas las demás mujeres. Si ven, tenemos un montón de cosas en contra. O sea, tenemos una educación patriarcal, tenemos el hecho de que nunca nos sentimos seguras, tenemos el hecho de las mujeres contra las mujeres. Por lo tanto, sí, en México todavía y en muchos otros países no alcanzamos a llegar ahí. No sé si con esto como te contesto un poco o complemento un poco más tu comentario. Sí, creo que, o sea, siento que sí es una respuesta muy, muy certera, porque creo que no nada más en México, bueno, yo siento que en algunos países sigue habiendo demasiado machismo, hay incluso hasta países en los que yo a veces me pregunto, estamos en pleno siglo XXI, no puedo creer que siga existiendo este tipo de ideologías. Y la verdad siento que el feminismo, aún le creo que le falta mucho por avanzar. Yo soy feminista, apoyo mucho la causa y creo que, pues, creo que lo que defendemos va más que nada, no tanto por publicidad, sino siento que más que nada por cuestión, moral y ojalá y algunas personas o algunas incluso mujeres que a veces dicen de que ay solamente lo hacen por llamar la atención o porque no saben lo que es pues sí, o sea, obedecer o no sé, hay muchas cosas en contra que hasta las mismas mujeres siento que sí hemos sido muy machistas. De hecho, siento que el feminismo es una deconstrucción constante de nuestro machismo, ¿no? O sea, porque de pronto hasta yo me encuentro pensando o diciendo frases machistas, porque está tan naturalizado, está tan normalizado que no me doy cuenta hasta que ya la dije, ¿no? Es como, híjole, ¿no? Entonces, yo me reconozco como una feminista que todo el tiempo está luchando contra su machismo. Pero bueno, retomamos y así, si les surge algo, porfa, interrúmpanme y vamos generando más diálogo. Me encanta. Después llegamos a la segunda ola, que en la segunda ola fue a principios de la década de los 60 y más o menos hasta los 80. Y lo que busca es eliminar las desigualdades en la parte de la sexualidad, la familia, el trabajo y el derecho al aborto.
Aunque a partir de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, tuvieron que entrar a trabajar, ¿no? O sea, tuvieron que ser parte de las filas laborales, pues hubo muchísima desigualdad al momento de que ellas pudieron entrar a trabajar, porque los salarios que ganaban no eran los mismos, ¿no? Obviamente las oportunidades laborales tampoco eran iguales, porque pues los hombres tenían mucho más derecho a la educación y tenían niveles más altos de educación y las mujeres no necesariamente, porque las mujeres, claro, estamos hechas para procrear. Y lo estoy diciendo esto de manera sarcástica. Estamos hechas para procrear, por lo tanto era, o sea, te casas, tienes hijos y te olvidas, ¿no? O sea, te dedicas a la casa, te dedicas a los hijos, te dedicas a cuidar al marido. Entonces, entramos a la fuerza laboral, pero hubo muchísima desigualdad. Hay un texto que, bueno, hay un montón, pero hay un texto que a mí me pareció súper sorprendente, que es de Naomi Wolf, que se llama El mito de la belleza, que justamente habla como para las mujeres, eh, porque en el momento en que entramos a la fuerza laboral, no dejamos de trabajar en casa, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Entonces, las mujeres seguían trabajando en casa, trabajaban ya en una oficina, pero aparte se metió un tercer trabajo que fue el trabajo de la belleza. Porque las mujeres para tener mejores puestos de trabajo y tener mejores ingresos tenían que ser bellas. Si no lo eran, no tenían acceso a eso. Ya hay una parte del texto que me parece súper impresionante, donde habla de cómo hay mujeres a las que se les negaron ciertas cosas y hay demandas, o sea, hay juicios que perdieron las mujeres, porque a una, por ejemplo, se le negó, no la dejaron ser socia porque se vestía demasiado como hombre, ¿no? Y inmediatamente viene otro juicio donde una mujer que era muy femenina la violaron porque era demasiado femenina y entonces andaba ahí levantando pasiones. Entonces, esas complejidades que se empiezan a dar, ¿no? En la segunda ola buscamos ir eliminando estas desigualdades que existen. La desigualdad en la parte de sexualidad es tremenda. O sea, porque los hombres desde chicos les enseñan, ve y, ¿no? Échate a quien quieras y tienes que practicar. Es más, hasta los llevan con prostitutas como una primera experiencia sexual, lo cual me parece horrible por muchas razones. Y en las mujeres es guárdate virgen hasta el matrimonio, ¿no? No tienes derecho al goce, no tienes derecho a conocer tu cuerpo, no tienes derecho a la masturbación. Eh, Obviamente, y mucho menos tienes derecho a abortar, ¿eh? O sea, ya te embarazaste, ni modo, ¿para qué andas abriendo las piernas? Como estas frases que se dicen y que repetimos y que nos repiten y que de pronto nos creemos. Entonces, en la segunda ola, obviamente cuando empiezan a haber ya pastillas anticonceptivas que nosotras podemos tener muchísimo más control sobre nuestro cuerpo, también buscamos ir derribando estas desigualdades en la sexualidad. Eh, en la familia, como les decía, o sea, sí entramos al mercado laboral y a los hombres no les importó, ¿no? O sea, nosotros tenemos una doble carga de trabajo y ellos siguen teniendo una sola carga de trabajo. Porque si te ayudan, es ayuda. Cuando ellos también son corresponsables del hogar, ¿no? O sea, si ya los dos estamos trabajando, si ya los dos estamos en el mercado laboral, deberías de también estar participando más. Pues no. Y desde este entonces estamos luchando por tener el derecho al aborto. Porque, y es el derecho al aborto de una manera legal, porque el aborto existe. El aborto ha existido siempre. Y el aborto, aunque sea ilegal, seguirá existiendo, ¿no? Eso es innegable. Nos guste o no nos guste, es algo que está. Lo que queremos es que haya una forma legal de hacerlo, porque eso ayuda a que la persona que decida abortar, que nunca es una decisión fácil, lo pueda hacer de una manera segura y no muera al hacerlo. Entonces, el aborto existe desde que, ¿no? Desde que existimos. O sea, hay hierbas que se tomaban antes para poder abortar, o baños de asiento que se hacían, ¿no? O ya medidas mucho más extremas. Pero eso existe desde antes y seguirá existiendo. Eh, pero bueno, eso fue en la segunda ola. En la tercera ola, que fue a principios de los 60, de los 90, perdón, aquí se buscaba definir lo que significaba ser feminista. O sea, aquí ya hay, porque en cada ola van surgiendo diferentes formas de feminismo, diferentes ideologías, diferentes formas de aproximarnos,
Por lo tanto, de pronto se siente que hay que conceptualizar un poco más qué demonios es ser feminista, ¿no? Y en esto, en los 90, surge la interseccionalidad para comprender las capas de opresión que vamos viviendo. La interseccionalidad surge también porque desde la primera ola, cuando empiezan a luchar por el derecho al voto, las mujeres blancas no toman en cuenta las diferencias de las mujeres negras, ¿no? O sea, si nos vamos a Estados Unidos, porque nuestra historia es distinta y a lo mejor la abordamos un poco, nuestra historia como un pueblo que fue colonizado es distinto. Pero allá lo que sucedía es que las mujeres negras habían sido esclavas, o sea, y aunque se quitó la esclavitud, las mujeres negras seguían siendo menos personas, o sea, menos humanos que mujeres. Eran los hombres, las mujeres y después los negros, ¿saben? Como en ese nivel. Por lo tanto, no tomaba en cuenta, desde la primera ola y la segunda ola tampoco tanto, las diferentes capas de opresión, porque no es lo mismo ser una mujer blanca adinerada a ser una mujer negra sin dinero. No es lo mismo ser una mujer morena, adinerada, a ser una mujer blanca sin dinero. O sea, hay diferentes capas que nos oprimen. Entonces, aquí surge la interseccionalidad como para decir, oye, sí, estamos luchando contra el patriarcado, pero el patriarcado no es igual para todas. La opresión que tú vives no es la misma que la mía. Son diferentes formas de opresión. ¿Ok? Y pues bueno, surge la cuarta ola alrededor del 2013. O sea, si ven, empezamos en el siglo XVIII y donde realmente se ha puesto como ya con fuerza la cosa ha sido desde los 60 para acá. Si lo queremos ver así, es un movimiento que se ha mantenido vivo mucho tiempo, ¿no? Desde los 60, pero también es un movimiento nuevo, ¿no? No tiene tanto tiempo desde que surgió. Y la cuarta ola surge alrededor del 2013 y es una continuación, lo sentimos como una continuación de la primera ola, lo cual a mí me rompe un poco el corazón, porque decimos, ok, en el siglo XVIII estábamos peleando, ¿no? Por ser reconocidas como mujeres y en 2021 seguimos siendo peleando por ser reconocidas las mujeres como personas, ¿no? Claro, ha habido avances, claro, podemos votar, claro, podemos postularnos para presidentas, claro, podemos tener puestos de directoras, podemos ejercer laboralmente. En algunos estados o ciudades como la Ciudad de México tenemos el derecho al aborto, ¿no? Legal y gratuito. Pero aún así no nos reconocen del todo como personas, ¿no? Aquí en la cuarta ola buscamos la justicia para las mujeres y la denuncia contra el acoso sexual, porque el acoso sexual ha sido naturalizado y normalizado durante muchísimo tiempo. Era algo bueno que un hombre se fijara en ti, que alguien te chiflara. Era como, pues ya ves, eres deseable, porque las mujeres somos objetos sexuales. Por lo tanto, si eres deseable, está bien, esa es tu función como mujer, ¿no? Entonces, está tremendo eso porque hemos vivido acosadas durante muchísimo tiempo pensando que era normal, cuando no es normal. O sea, no es normal que nos empiecen a acosar desde los 6 años, desde los 3 años, desde los 5 años y que lo tengamos que vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Y obviamente, al llevar cierto tiempo peleando sin lograr reivindicarnos todavía como las mujeres como personas, es un movimiento que se vuelve reactivo y es una rebelión fuerte contra el patriarcado. Eh, Disculpen las faltas de ortografía, las voy viendo hasta ahorita. De pronto escribo muy rápido y no me doy cuenta, y cuando las veo después me da shock. Me está dando shock ahorita, pero estoy tratando de lidiar con eso, ¿no? Eh, Obviamente, esta cuarta ola es la que más adeptas tiene. O sea, ahorita es en el 2010, 2021, 2020. En el 2020, que fue la marcha, el 8M, nunca había visto tantas mujeres juntas en una marcha, ¿no? O sea, nunca. De las que había ido, había bastantes, pero nunca esta cantidad de mujeres. Y, y o sea, nos demuestra cómo el feminismo cada vez se hace más grande y también cada vez es más necesario. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas, comentarios? Yo no. ¿No?
Ok, No, ninguna, gracias. perfecto. Entonces, nos seguimos. Seleccioné unas frases como representativas de cada ola, ¿no? Por ejemplo, en la primera ola tenemos esta de Mary Wollstonecraft que dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, ¿no? O sea, como lo más básico, poder decidir sobre mí. Y ni eso teníamos. En la segunda ola tenemos a la famosísima Simone de Beauvoir, que nos dice que el eterno femenino es una mentira, ya que la naturaleza desempeña un papel muy ínfimo en la evolución de una persona. Somos seres sociales. Y a esto es lo que se refiere cuando dice que la mujer no nace mujer, se hace mujer. Nos socializan para ser mujeres. Nos socializan para decir que tenemos un instinto materno. Nos socializan para cuidar a otros. Nos socializan para poner a los otros sobre nuestras necesidades, las necesidades de otros sobre nuestras necesidades. Por lo tanto, tenemos que quitarnos esta idea de que las mujeres son o deben de ser de cierta manera. En la tercera ola tenemos a Marcela Lagarde, que es una feminista liberal mexicana, y dice que ella admira a las mujeres que se cuidan a ellas mismas, innovan su vida y su entorno y son sabias por la experiencia, por su capacidad de aprender de otras mujeres y también por el aprendizaje ilustrado. ¿Okay? Y en la cuarta ola, este es de un colectivo, del colectivo Las Tesis, que es el colectivo que hizo Un violador en tu camino, que yo creo que muchas de ustedes lo han escuchado, si no es que todas. Y es de un texto que acaban de sacar hace poco que se llama Quemar el miedo. Es un manifiesto. Y es un pedacito de un poema que dice, no se puede entender. No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva, ¿no? O sea, seguimos siendo esclavas sexuales, seguimos siendo objetos, seguimos siendo esclavas del capitalismo, porque de nosotros sigue dependiendo el trabajo doméstico sin pagar, ¿no? Que es algo que aborda muchísimo Silvia Federici en sus textos. Entonces, bueno, quería como leerles estas 4 frases que me parecen representativas de cada ola. Ahora bien, ¿qué tipos de feminismo existen? Para mí es importante que una vez que ya comprendemos o vemos cómo ha sido el movimiento a lo largo de los años del feminismo, cómo está siendo ahorita, los tipos que existen, porque no todas las feministas somos iguales. No todas nos abanderamos bajo el mismo feminismo, sino que vamos eligiendo, cosiendo y entretejiendo diferentes feminismos. Esto es para mí importante decírselos porque no es que haya un feminismo que sea puro. O sea, aquí descrito, claro que se ve como muy puro, como muy lejano de los demás, pero generalmente como se viven son entrelazados. Es decir, que yo puedo tomar de este feminismo y de este feminismo y de este y estar como cobijada por estos 3 tipos o 4 tipos. Y puedo, así como me cobijo de algunos, rechazar a algunos otros, ¿eh? Algunos con los que no esté de acuerdo. ¿Ok? Entonces, empecemos. El feminismo filosófico, que obviamente como la filosofía lo que busca es reflexionar, y si hablamos de feminismo, aquí lo que buscamos es reflexionar del concepto de la mujer en la sociedad. De aquí se van a desprender muchísimos feminismos porque, como sabemos, la filosofía nunca da respuestas, sino que da más preguntas. La filosofía no busca tener una respuesta, sino seguirse preguntando. Por lo tanto, conforme nos seguimos preguntando qué es el ser mujer, nos vamos dando respuestas que nos llevan a nuevas preguntas. Y de estas respuestas que nos damos momentáneas, porque sí nos damos respuestas momentáneas para podernos preguntar de nuevo, van surgiendo diferentes hilos del feminismo, diferentes ramas del feminismo. ¿Okay? El anarcofeminismo o el feminismo anárquico, lo que busca es que haya autonomía de cada mujer, ¿no? Que esté su emancipación y realización como individuo, como género femenino con sus particularidades. Y aquí el anarcofeminismo, obviamente los anarquistas están en contra del Estado, ¿no? De todo aquello que genere reglas o nos haga vivir de cierta manera. Por lo tanto,
las feministas anárquicas lo que buscan es luchar contra el dúo patriarcado-Estado, porque están mezclados. El Estado es totalmente patriarcal, entonces hay que derribarlo. Lo que sí es que afirma que hay que ver a los hombres como compañeros. Y ver a los hombres como compañeros es ir en contra del sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal es la dominación del hombre sobre la mujer. Al momento en que nos horizontalizamos, en que nos ponemos como compañeros, estamos derrocando ese sistema, porque no nos estamos comportando como se espera que nos comportemos, que tú me domines y yo me someta. ¿Ok? El feminismo liberal lo que busca es promover leyes que favorezcan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social. El feminismo liberal también aboga porque haya, por ejemplo, en la prostitución. El feminismo liberal no está en contra de la prostitución, ¿no? Tampoco es que diga que, como tal, que diga, sí, vamos a prostituirnos, sino más bien lo que busca es que haya derechos de las prostitutas para poder vivir su elección, porque el feminismo liberal sí considera la prostitución como una elección de vida, que puedan vivir la elección de la prostitución de una manera segura y con derechos, que pueda tener todos los derechos como una trabajadora sexual, ¿no? Obviamente aquí hay feministas que están en contra de esto porque hablan de que la prostitución nace del patriarcado. Entonces, seguir trabajando como prostituta no es una elección, sino más bien que el sistema te lleva a prostituirte. Y creo que yo creo un poquito de los dos lados. O sea, creo que sí el sistema lleva a muchas mujeres a prostituirse, pero también creo que hay mujeres que siendo feministas y conociendo y sabiendo sobre el patriarcado y aún deconstruidas, eligen ser prostitutas, ¿no? Entonces, más allá de tirarles a quienes eligen o no ser prostitutas, el feminismo liberal dice lo que necesitamos es que haya derechos y que las mujeres que elijan esto estén protegidas. O sea, hacer prostitutas, hacer pornografía, el camino que elijan deberían de estar protegidas y con todos los derechos. ¿Okay? El feminismo radical, radical no tiene que ver con extremista, aunque de pronto nos encanta confundir la palabra, porque cuando escuchamos que algo es radical, nos suena a que es súper extremo y a que, ¿no? Son estas mujeres que van de negro, ¿no? El bloque negro de las marchas feministas. Y aunque pueden ser radicales, no necesariamente son el bloque negro por ser radicales, ¿eh? O sea, ahí es donde quiero hacer la diferencia. La radicalidad nos lleva a la raíz, ¿ok? A eso se refiere la radicalidad. Y lo que nos dicen las feministas radicales es que la raíz de la desigualdad es el patriarcado, que es el sistema de la opresión del hombre sobre la mujer. Y ellas sí buscan la abolición de la prostitución, de la pornografía, de los vientres subrogados y del género. ¿Por qué? Porque la prostitución sigue siendo el hombre que consume a una mujer como objeto. O sea, no te veo como un sujeto, sino que te pago, te compro para poder tener relaciones contigo. No eres una persona. La pornografía te consumo como objeto sexual a través de las redes, de la tele, de las películas. O sea, sigo sin reconocerte como persona. Los vientres subrogados, lo que ellas dicen es que es una forma más en la que el capitalismo y en que los hombres nos hacen ahora máquinas para parir, ¿no? No puedes tener hijos, bien, réntale a alguien su vientre para que ella pueda tener un hijo a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces tampoco quieren que esa sea una posibilidad. Y obviamente abolir el género, porque el género es lo que nos hace tener estas desigualdades. O sea, el género dice que los hombres deberían de comportarse de cierta manera y las mujeres de otra. Por lo tanto, deberíamos de abolirlo, que no exista el género, que no nos veamos con estas diferencias de género entre hombres y mujeres. ¿Hasta aquí tienen dudas de alguno de estos cuatro? No. Ok. No, ninguna. Ninguna. Perfecto. Ahora, tenemos el feminismo abolicionista, que comparte las premisas del feminismo radical, ¿ok? Y también como ellos lucha contra la prostitución y la pornografía, clasificándolas como manifestaciones propias del patriarcado, ¿no? Entonces, hay muchas feministas que se consideran radicales abolicionistas.
¿no? Y ellas se tiene que abolir sí porque sí. Está el feminismo postcolonial, que se enfoca en la manera en que el racismo, la política económica de larga duración y los efectos culturales del colonialismo afectan a mujeres no blancas y no occidentales en el mundo postcolonial. Aquí es donde les decía que, o sea, sí, claro, Estados Unidos fue colonizado, pero lo que llegaron a hacer en Estados Unidos fue a matar a casi todos los que estaban, ¿no? Entonces, los pocos pobladores que quedaron encapsulados en las reservas. Y llegaron, y no como los ingleses y los demás que llegaron, escoceses, etcétera, italianos, y se apropiaron del territorio, ¿no? No hubo una colonización per se, o sea, no hubo un sincretismo. Llegaron, hicieron a un lado a los que estaban y se apropiaron y se adueñaron del territorio. En cambio, en Latinoamérica, ¿no? En México, en todos los demás países, sí hubo una colonia, o sea, no llegaron a desaparecernos a todos. Llegaron a esclavizarnos, llegaron a utilizarnos, llegaron a tenernos como servidumbre. Por lo tanto, es una forma bien diferente como se vive en Estados Unidos que en el resto de Latinoamérica, porque hubo una colonia que nos marcó. Las mujeres blancas que llegaron a México tenían muchos más beneficios o menos opresiones que las mujeres indígenas que estaban aquí, ¿no? Las mujeres indígenas tenían muchas más opresiones. Entonces, el feminismo postcolonial es obviamente es interseccional, pero nos habla que después de la colonia hubo ciertas cosas que nos oprimieron, ¿no? Argumenta que utilizar el término mujer como un grupo universal, las mujeres son solo entonces definidas por su género y no por su clase social, raza, etnicidad o preferencia sexual. O sea, nos dice que no podemos, como les decía, como no hay un solo patriarcado, no hay una sola forma de ser mujer. No hay un ser mujer que nos defina y que nos englobe a todas. Por lo tanto, las mujeres, aún siendo oprimidas, vivimos diferentes opresiones de acuerdo a nuestro color de piel, nuestra talla, nuestra sonrisa, nuestra belleza, nuestra raza, etcétera, ¿no? Si somos lesbianas o no, también eso, nuestra etnicidad, perdón, si somos lesbianas o no, eso también nos clasifica. El feminismo marxista defiende la abolición del capitalismo y la implantación del socialismo como forma de liberación de las mujeres, ¿okay? Partiendo de que el sistema capitalista conlleva a la opresión de las mujeres materializada en la desigualdad económica, confusión política, moral burguesa y relaciones sociales insalubres. El capitalismo se funda en el trabajo gratuito que las mujeres hacemos en el hogar. Si no hubiera quien se encargara del hogar, no habría quien pudiese salir a trabajar, ¿no? Por lo tanto, lo que quiere es derribar al capitalismo, que el cuerpo de las mujeres deje de ser utilizado para fundamentarlo, que las mujeres también tengan un trabajo pago o pagado. Por lo tanto, deberíamos de derribar el capitalismo desde esta visión. ¿Okay? ¿Hasta aquí dudas de estos tres? ¿De alguno de los tres? No. No, ¿Cómo vamos? bien. De hecho, tengo una pregunta, Sí. sobre, pero es algo que se tocó, o sea, previamente, sobre cómo nosotros como mujeres a veces creemos o nos han metido ideologías en que, o incluso hasta la misma, o sea, la misma sociedad nos mete en que si tú no eres deseable para un hombre, o sea, eres literalmente fea. Bueno, eso es lo que yo también siempre había pensado. De hecho, cuando estaba más chica era lo que pensaba. Pero no sé por qué, o sea, creo que por lo mismo en el contexto en el que te enrolas o lo mismo que estás viendo constantemente, te hace creer que pues si un hombre no te voltea a mirar o varios no te voltean a mirar es porque pues, estás fea. Y no solo estás fea, ¿eh? O sea, estás fea y no eres persona. O sea, todavía eres menos persona, porque una mujer deseable puede ser un poco más reconocida.
Pero ser una mujer fea, ya, estás perdida. Porque tu labor como mujer no solo es reproducirte, sino también ser un objeto de admiración para los hombres. Como algunas series que ponen así como de Betty la Fea y eso, en donde a fuerzas, o sea, o sea, tuvo que transformarse para que la voltearan a ver, porque si no, no veían que tenía otras cualidades como ser inteligente o ser servicial o cosas así. Y o sea, forzosamente tuve que cambiar su imagen para poder ser como admirada, ¿no? Ujú. Y está cañón porque eso es lo que nos enseñan a todas. O sea, a lo mejor no de manera directa, pero de manera indirecta es algo que está ahí presente. Eh, yo soy una mujer gorda y seguramente escuchar esto les puede sonar incómodo, que me refiera a mí misma como una mujer gorda, porque estamos acostumbradas a ligar la gordura con la fealdad, con el descuido, con muchos otros adjetivos negativos. Pero decir gorda, me estoy describiendo como ocupo o sea, como ocupo más espacio, ¿no? Porque puede ser delgado y ocupar menos espacio, o ser gordo y ocupar más espacio. Es como la Biblia, que es gorda, o un libro cortito que es delgado, ¿no? Soy una mujer gorda que todo el tiempo me dijeron que tenía que bajar de peso. No tanto por salud, ¿eh? O sea, después ya cuando les dije que no me importaba, me metieron el tema de la salud. Pero toda la vida me quisieron hacer bajar de peso, me decían que no era bella, que podría ser más bonita. Aparte, no sé, las gordas, todas las gordas creo que somos las reinas de ser bellas de cara. O sea, estás tan bonita de la cara, si bajaras de peso, te verías mejor, ¿no? Es una forma de decirnos que nuestro cuerpo se tiene que acoplar a los estándares de belleza que han sido hechos por hombres. Si vemos la historia del arte, las mujeres que están dibujadas o pintadas son mujeres que son bellas, pero que aparte no cumplen en nada con lo que se vivía en esas épocas. ¿No? Con mujeres súper, bueno, no tan delgadas, desde como en 1800 y Garra, desde que pintaron Ofelia ya empezaron a haber más cuadros de mujeres muy delgadas, pero las mujeres eran más delgadas, las pintadas en los cuadros eran más delgadas de lo que eran en realidad en ese entonces, ¿no? Por lo tanto, las mujeres nos han enseñado a ser objeto de admiración de los hombres y a lo mejor que podríamos aspirar es a ser bellas. ¿Por qué? Porque a partir de la belleza puedo amarrarme a un buen marido, un buen marido que me va a mantener. Ahora que aunque no dependamos de los hombres económicamente, no todas, porque hay muchas mujeres que siguen viviéndolo. Aunque no todas las mujeres dependamos de los hombres económicamente para subsistir, nos es difícil librarnos del mandato de la belleza. Está ahí siempre. Por eso nos depilamos, por eso, ¿no? Nos maquillamos, por eso hacemos dietas, por eso hacemos ejercicio, por eso vamos a cirugías plásticas, a que nos quiten los gorditos, o nos suban las pompas, o nos pongan más senos. Porque lo mejor que nos podría pasar es ser mujeres bellas, objetos del deseo. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo escuchas? Sí, es muy fuerte y muy real, porque, o sea, no nada más o sea, nosotros, o sea, actualmente lo sufren todavía niñas. Bueno, yo siento que lo sufren porque ven a tantas chavas, o sea, con cuerpos así perfectos, este, todos photoshopeadas, pero, o sea, te la crees, ¿no? Y dices, ala, yo quisiera estar así, pero pues creo que tenemos que aprender a aceptarnos y que pues nunca, no vamos a estar igual que la otra porque a lo mejor la otra persona tiene o a lo mejor alguna estructura o complexión diferente que la mía, o no sé, o sea, yo lo siento a veces eso. Ujú. Y que la belleza no debería de ser lo principal en nuestra vida, ¿eh? O sea, si la tenemos, qué chido, y si no la tenemos, pues, chin. O sea, no deberíamos esforzarnos por ser bellas. Creo que deberíamos de resaltar más las otras cualidades que tenemos, nosotras mujeres,
Antes que decirnos bellas. Nos seguimos. Bueno, sí. El feminismo negro, obviamente las defensoras del feminismo negro argumentan que las mujeres negras están posicionadas dentro de las estructuras de poder de una forma fundamentalmente diferente a las mujeres blancas, como les decía hace ratito, ¿no? Ellas defienden que el racismo y el patriarcado influyen en los roles de género, porque es muy diferente cómo tratan a una mujer negra. De hecho, ahorita estoy recordando un cuadro que, ay, creo que es un cuadro pintado, no me acuerdo en qué época, y es de una prostituta que sale descubierta, ¿no? Está así acostada y sale descubierta creo que se le ve un pezón, no me acuerdo si uno o dos. Y es una mujer blanca, blanquisísima, así en una pose súper sensual, y atrás de ella una mujer negra. Una mujer negra, que es una mujer negra gorda, ¿no? Está gorda. Y obviamente es una mujer dedicada, o sea, es de la servidumbre, pues, o sea, eh, no sé si era esclava en ese entonces, pero sale con el paño amarrado y vestida como alguien que da servicio y está ahí como al fondo. O sea, tienes una mujer blanca que estás representando al frente como bella, como especial, como, ¿no? Y atrás, de fondo, donde no se ve, la mujer negra. Y así es como se vive muchas veces, ¿no? Tenemos el transfeminismo, que nos dice que va mucho más allá de la liberación de la mujer. Entiende el propio concepto de género como una construcción que se utiliza como una herramienta de opresión. Por lo tanto, si tú eres del género femenino, todo lo que sea femenino es oprimible. O sea, no tienes que ser mujer para oprimirte, ¿no? Va mucho más allá. Y si lo pensamos, o sea, pensemos en hombres homosexuales. Los hombres homosexuales no tienen el mismo nivel de poder que los hombres heterosexuales. Los hombres que tienden a ser más femeninos son marginalizados por los mismos hombres. Entonces, obviamente, pues todo aquello que es femenino es oprimible. ¿Okay? El feminismo de la diferencia es una corriente que dice que tendríamos que darnos cuenta que los hombres y las mujeres somos diferentes y que a partir de esto buscar la liberación de la mujer. ¿Ok? Pone al centro las diferencias que existen porque se necesita entender que no somos iguales y que no necesitamos lo mismo, ¿no? Eso es lo que dice el feminismo de la diferencia. Y lo que proponen es que haya un respeto entre los sexos. Entonces, claro, o sea, un hombre no se embaraza, ¿no? Las mujeres sí. Por lo tanto, debería de haber como leyes para proteger a las mujeres que se embarazan, ¿no? Y debería de haber leyes para, etcétera. Entonces, a partir de las diferencias que existen entre hombres y mujeres, ellas son las que proponen que se deberían de hacer como los ajustes y las leyes necesarias. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, me sigo. El feminismo científico es un feminismo que reconoce las diferencias biológicas entre sexos, pero que dice que a pesar de que hay diferencias biológicas entre sexos, eso no debería de ser sinónimo de desigualdad. ¿Ok? Ellas dicen que falta muchísima información verificada, o sea que le falta ciencia a este movimiento feminista. Y que tienen que hacer ciencia y buscar evidencia para poder dar datos reales. Ahora, el feminismo es un movimiento social, ¿no? Y ellas se van más como hacia lo biológico de pronto. Por lo tanto, hay veces que nos suma, creo que la ciencia siempre suma, pero también la ciencia es dependiendo cómo la interpretemos, ¿no? Entonces, ellas lo que hacen es hacer investigación científica para corroborar ciertos datos o ciertas cosas en nuestra historia que se pueden sumar al movimiento como social, ¿no? Pero dicen, el gran problema es que hay muchas personas sociólogas, ¿no? Como muchas personas filósofas, muchas terapeutas, pero hay poquitas científicas o casi ninguna científica que postule el feminismo desde la ciencia, lo cual me parece importante. El ecofeminismo es un movimiento que ve la conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y opresión de las mujeres, ¿no?
Aquí lo que buscan es trazar objetivos comunes de igualdad de derechos y abolición de jerarquías. Obviamente, el ecofeminismo también está atravesado por un feminismo que está en contra del capitalismo, porque el capitalismo es voraz y sabemos que el capitalismo termina con todo lo que toca, ¿no? El feminismo separatista o el separatismo feminista sostiene que se debe dar la separación de los varones en ciertos ámbitos para que las mujeres puedan tener espacios seguros. Y a mí me parece súper importante que existan espacios separatistas porque es donde nosotras mujeres podemos tejer comunidad. La verdad es que no es lo mismo estar en un grupo mixto, que no lo hace menos, pero cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, lo que sucede ahí, no es lo mismo a cuando es un grupo de puras mujeres. Sobre todo cuando somos mujeres feministas, o sea, mujeres que ya estamos rompiendo esta ideología de que tenemos que competir con otras mujeres. Los espacios separatistas nos ayudan a generar comunidad entre mujeres, nos ayudan a compartir nuestras historias, nos ayudan a darnos cuenta de que hay otras mujeres que viven lo mismo, o que han vivido lo mismo, o que se sienten igual aunque nunca lo habían dicho, o yo tampoco. Por lo tanto, yo sí considero que sí se necesitan espacios separatistas para nosotras, porque ellos lo tienen, o sea, ellos tienen sus espacios de me voy con mis cuates, aunque no hagan nada de provecho en sus espacios de me voy con mis cuates, ¿no? Y nada de provecho me refiero como a sentarse y a compartirse los unos con los otros de manera mucho más íntima. Creo que ellos siempre lo han tenido. Ahora nos falta a nosotras generar estos espacios donde solo seamos mujeres, hablando entre mujeres de cosas que vivimos las mujeres. Tenemos el feminismo interseccional, que es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase y la orientación sexual, así como otras categorías sociales, lejos de ser naturales, son construidas y están interrelacionadas. ¿Ok? Les decía al inicio, se habla de capas de opresión que se viven de acuerdo a los contextos y formas de vida. El feminismo lésbico es un movimiento que cuestiona la posición de las mujeres y los homosexuales en la sociedad. Este defiende que naturalizar la heterosexualidad como normativa sexual favorece la permanencia de los roles sociales por género. El feminismo lésbico o las lesbofeministas lo que buscan es deconstruir la heterosexualidad como algo normal. Buscan que se dé más el amor entre mujeres y que esté mucho más presente, porque de esa manera, si no tenemos una relación con los hombres desde el amor, o sea, desde el ser pareja, no se va a, no va a permanecer esta opresión que ejercen los hombres sobre las mujeres a partir del amor, ¿no? Esa es una forma. Entonces, buscan primero que nos cuestionemos si en verdad somos heterosexuales biológicamente o si más bien es una construcción social, que la norma es ser heterosexual y que nos alesbianemos, básicamente, ¿no? El feminismo cultural postula que la mujer es moralmente superior al hombre. Promueve que la mujer tiene un vínculo con la naturaleza debido a su condición de madre y es unas ramas del feminismo que engloba tendencias que van en contra de normativas socialmente establecidas para las mujeres. Porque si las mujeres no son personas, por lo tanto decir que la mujer es superior, ¿no? Superior moralmente al hombre, la pone en otra postura, en otra posición. ¿Okay? El ciberfeminismo, aquí lo que hace es describir las prácticas y discursos de una comunidad feminista contemporánea. Obviamente el ciberfeminismo es súper nuevo porque estamos hablando que se da en redes. Y esto pues es nuevo, no tiene tantos años como esta comunicación por internet, en redes, en la tecnología. Es importante ver cómo se puede ir más allá de los roles de género establecidos a partir de hacerlo, a partir de estar en una cibercomunidad, ¿no? Hay formas diferentes de construirnos en las redes a como nos construimos en el día a día, ¿no? Y bueno, los feminismos pro vida, que estos se posicionan en contra del aborto, obviamente están en contra de la desigualdad de género y lucha por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Y ellos están en contra del aborto porque dicen que no, o sea, el principio de igualdad no puede estar encima de la vida de los más vulnerables. Es decir, que las feministas pro vida consideran que una vez que hay concepción ya es un humano, ¿no? Y pues es como se acercan a ello. El feminismo disidente, pues es un feminismo que no está unido y ellas, por ejemplo, no consideran el patriarcado como el origen de la opresión y la desigualdad por razón de género, ¿no? Ellas creen que lo que se tiene que hacer desde aquí es adaptar al Código Civil para lograr la igualdad en el género. Entonces, el feminismo disidente son, o sea, ni siquiera tienen como, ni siquiera entre ellas, digamos, son como grupos, sino que pueden haber distintos feminismos disidentes. ¿Hasta aquí dudas de los que vimos? No. ¿No? Ok. Ahora, el último, y el que puede causar mucho escozor, el feminismo masculino, que es un movimiento de hombres comprometido con la igualdad de género. Da a conocer los efectos y consecuencias del patriarcado como mecanismo para perpetuar el machismo y la superioridad de los hombres dentro del orden social. Y aquí lo primero que salta es, pero los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Y es algo que dicen muchísimo. Hay una pugna ahí por a quién le pertenece el feminismo, porque claro, lo que buscamos es que ser reconocidas como personas las mujeres, tener derechos, que no haya inequidad, que no haya una opresión. Y aunque el orden es patriarcal y las mujeres podemos ser violentas y las mujeres podemos ser misóginas, quienes tienen el poder son los hombres. Yo creo, y mi postura es que los hombres deberían de ser feministas. Deberían. Y su trabajo desde el ser feministas es de construirse. O sea, no salir a marchar, no encabezar las marchas, no encabezar los pliegos petitorios, ¿no? O sea, órale, vas a ser feminista, tu trabajo es ir a deconstruir tu masculinidad. Tu trabajo es ir a ver lo que haces desde el patriarcado. Ahora, se pueden llamar aliados, se pueden llamar que apoyan el movimiento, y por mí se pueden llamar feministas. O sea, se pueden llamar como quieran, siempre y cuando hagan su chamba, que su chamba es de construirse. ¿Ok? Fer, yo tengo aquí un comentario que hacer. Sí, dime. Hace tiempo yo en la red, o sea, Facebook, vi un comentario Ujú, donde una chava que pues apoya el movimiento y todo, comentaba acerca de la palabra caballerismo. ujú, Entonces me causó un poco así, o sea, me puso a pensar, leí los comentarios y todo, y vi que varios de ellos eran hombres y otras mujeres, donde decían que algunos hombres decían que el caballerismo no precisamente es para como para ser más que la mujer ni nada de eso, sino que lo ven de una manera de ser amigable con nosotras o tener, ¿cómo decirlo? No ser tan, ahora sí que no marcar un nivel entre la mujer y el hombre. Y ujú. unas mujeres estaban de acuerdo con lo mismo y a la chava le decían que porque que la chava estaba en contra de eso, que la palabra caballerismo está ahora sí que mal utilizada porque tiene un género. Entonces me puso a pensar mucho en eso porque sí, a los hombres los ponemos como caballeros cuando se portan bien y son atentos y todo, pero no sé, me pone mucho a pensar eso porque es como que está o no dentro de dentro del movimiento y eso. La pregunta del millón. Yo tengo una frase que a mí me resuena mucho y que es mi forma de relacionarme con esta parte de la caballerosidad, ¿no? Y es, yo no quiero un caballero porque no quiero ser una dama, ¿sabes? O sea, y con esto me refiero a, yo no quiero que un hombre se comporte conmigo de la manera que debería de comportarse un hombre con una mujer, porque yo no tengo la más mínima intención de comportarme como una mujer debería de comportarse.
esa es la forma en que yo me relaciono. No sé si es la correcta o no, ¿eh? Hay otra definición de caballerosidad que mi marido me dice mucho, me dice, es que la caballerosidad es hacer sentir cómoda a la persona que esté, sea hombre o sea mujer. Entonces tendríamos que ver un poco de dónde surge la caballerosidad del hombre que está siendo caballeroso, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo veía, que mujeres decían que pues que estaba mal empleado por parte de ella, porque no precisamente es ahora sí que tener que el papel del hombre es acá lo máximo. Y otros pues decían que no, que es ahora sí que se llevaba ya mucho tiempo con el mismo, con la misma palabra, que no había un cambio, etcétera, etcétera. Entonces, siento que sí es algo muy polémico porque lo hacemos uso de eso día a día, entonces, por eso esto era mi duda, no es porque esté marcando un lado o algo, pero yo sí que sí concuerdo con lo que dice su esposo, de que no precisamente es para los hombres. O de los hombres hacia las mujeres, porque me decías que yo puedo ser caballeroso con otro hombre, Ah, con sí. las ganas de que se sienta cómodo, Uh-huh. ¿no? Ok, ahora me gustaría como pasar un poquito con ustedes porque ya hablé muchísimo y me gustaría que pasáramos estas 3 preguntas, ¿no? Pueden escoger una, pueden contestar 3. ¿Qué te sucede al ver tantas posturas sobre el feminismo? ¿Alguna te atrae más que otra? ¿Alguna te aleja más que otra? Y si les surge algún comentario que no esté aquí o alguna duda que no está aquí o alguna otra pregunta que se quieran contestar, por favor. Ay, pues creo que es muy difícil para mí ahorita así como que hablar sobre esto. Nunca había tenido la oportunidad de, yo a veces lo platico así con mi hermana sobre los movimientos y cómo son ay, perdón por los gritos, No te preocupes. cómo son los movimientos y cómo son ahora sí que las acciones de las mujeres dentro de estas marchas y sí me deja pensando y yo muchas veces le he dicho, sinceramente no me considero una feminista tal cual como plantean de ahora las chavas en la actualidad. Y no porque esté en contra, sino que porque, o sea, sí defiendo muchos puntos que no me parecen de que a veces esto es para la mujer, esto es para esto, sí, no, a mí en lo personal no me gusta para nada, pero sí no me considero como tal una feminista porque he hecho cosas que pues ahora sí que van en contra de, y que obviamente trabajo en ello día a día, pero es como que no del día de la mañana ya, wow, eres feminista y esto y el otro. Entonces, para mí sí es algo muy complicado tocar este punto porque sé que va a haber, no, que sí, tú haces esto y que el otro, y todos son por parte de mujeres, más que nada. A los hombres como que les vale lo que piensen o lo que digan de ellos. No sé, pero esto sí, en lo personal para mí sí es un poco complicado tocar esto. Ok. Ahora, ¿habías visto que había tantas formas de ser feminista? No, Mm. de verdad no, y ahorita que empecé a leer sobre todas dije, wow, sí que hay bastantes. Entonces, no conocía nada, porque también, como le comentaba, yo platico con mi hermana y eso, no estamos tan metidas en esto, y no porque no lo inculquen así, sino son cosas que ya uno como adulto o adolescente, no sé, va agarrando y va haciéndose su pensamiento, su propia opinión. Perfecto, pues muchas gracias. Espero que el hecho de que veas que hay tantas maneras de ser feminista te acerque más que alejarte, ¿eh? O sea, porque justo creo que el movimiento actual de mujeres jóvenes feministas está siendo extremista y necesitamos reconocer de que hay diferentes maneras de ser feminista y no por eso Exacto. menos valiosas. Uh-huh. Gracias. Yo también estoy de acuerdo con mi compañera. De hecho, este tema, el hablarlo, pues casi no opino mucho al respecto porque en sí no estoy segura
de si lo que digo está correcto, entonces es mejor no hablar, ¿no? Porque pues si hablas, a lo mejor estás en algo erróneo que para ti a lo mejor es correcto, pero para alguna otra persona pues a lo mejor lo puede herir, puede diferir. Entonces me considero una persona como que neutra, ¿no? Porque simplemente una persona que respeta las opiniones de los demás. Yo jamás me he diferido con otra persona de que no, tú estás mal, tú piensas así, claro que no, 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 jamás. Así me parezca absurdo el comentario así de otra persona. Yo jamás he dicho que está mal, solamente me considero una persona que respeta la opinión de los demás, pero en sí yo también defiendo muchísimo el derecho de las mujeres, porque he vivido situaciones en las que de verdad, pues no considero correctas, en donde el machismo sale a flote a más no poder, y incluso en nuestra propia familia pasa, pero así considerarme también parte de un movimiento, no lo hago no tanto porque no lo defienda, sino porque, o sea, como digo, soy una persona que respeta la opinión de todos, o sea, de todos, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, incluso viéndolo de esa manera, he visto, he visto mujeres jóvenes que más que nada, en vez de defender su punto de vista, lo que hacen es aprovecharse del feminismo a su manera. Eso lo veo muy mal, y no porque esté en contra de ellos, sino porque pues es algo incorrecto. También tampoco es como que diga, yo no soy feminista porque ella se aproveche y no sé, y algo así, ¿no? Pero solamente sí, o sea, soy una persona neutra, y también pues hablar de esto, como decía mi compañera, pues está un poco difícil. Simplemente me abstengo yo de comentar por lo mismo, porque no quiero causar alguna polémica o algo así. Solamente no opino al respecto, no hablo sobre esto, y ahí hasta ahí. Solamente soy una persona que tengo el valor del respeto muy, 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 muy tatuado, y o sea, siempre lo uso, siempre lo practico. Y agradezco que compartas esto. Me surgen dos cosas. Creo que la primera es empezar a hablarlo más, ¿no? O sea, no vine aquí a darles una banderita de somos feministas todas y todo, ¿no? Pero, o sea, creo que justo lo que debe suceder es que lo hablemos más, de darnos chance de platicar más de esto y ver qué cosas sí nos hacen clic, con qué sí estamos de acuerdo y con qué no, a qué no le, ¿no? A qué no le voy, qué no me hace clic, qué no me suma de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el respeto está bien, mas también debemos de identificar cuando estamos respetando opiniones que oprimen a otros, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ahí a mí, desde mi perspectiva, y no digo que esa tiene que ser la tuya, pero ahí desde mi perspectiva es importante tomar partido. Sí, claro, o sea, el respetar las opiniones y lo que hagan y todo, pues está muy bien, o sea, y a veces me pasa que no hacen lo mismo, o sea, lo que tú das, pues no te dan, y me dicen, pero es que tú debes de pensar así, es que tú debes hacer esto. Entonces digo, no, 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 pues ese no es el punto. Me ha pasado mucho que quieren como que cambiar la perspectiva en lo que yo tomo, lo que yo hago, lo que yo pienso, y simplemente, o sea, como decía, soy una persona neutra. Yo jamás me he puesto a pelear con alguna otra persona como de que por puntos de vista o algo así. Lo que hago yo es que si el ambiente está muy tenso, pues me abstengo de comentar y ya, entonces hago otra cosa y así. Pero es algo muy, muy valiente, me parece muy valiente lo que estamos haciendo ahorita, y me considero me considero alguien que apoya esta causa, porque somos mujeres, o sea, ya, como decía alguien al principio, estamos en el siglo XXI, ya ninguna mujer se tira hate a otra mujer, o sea, ya estamos para apoyarnos, o sea, estamos para esto. Pero sí, o sea, no me considero yo como
como la palabra, no me considero una feminista, pero yo soy, o sea, parte de. Una participación más antes de pasar a terminar. Yo, Sí. bueno, yo como tal, como mis compañeras, pues también, pues respeto y todo eso. Yo el año pasado formé parte de pues de una de las caminatas, creo que fue de Walmart, como esta vez al centro. Y la verdad, pues yo me quise sumar, pues porque a mí no me gustaba todo lo que está pasando y no soy o sea, no estoy de que no he investigado suficiente el tema, ni mucho menos. Mi hermana sí, pero yo en realidad no mucho, pero siento que a mí sí me gustó sumarme porque pues como forma de apoyo a las mujeres, ¿verdad? Porque pues no me gusta lo que estamos pasando y pues ya solamente quise comentar esto. Muchas gracias. Déjenme regresar a la presentación. Estos solo me pueden, pueden interrumpir cuando quieran, ya saben. Y... ahí ya la ven. Okay. Sí. Si no se regresa. Okay. Ahora, lo que yo llamo, y de pronto pueden leer en redes, el feministómetro, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que estaban comentando ahorita. ¿Sí es feminista o no es feminista? No hay nada que me pueda enojar más en esta vida que el feministómetro, ¿no? Y el feministómetro es tomar mi forma de ser feminista como la única verdadera, como la única viable, como la que debería de ser para ser feminista, ¿no? Claramente, si yo pusiera eso como la única manera para ser feminista, yo diría que las feministas pro vida no existen. Y entonces les tiraría a ellas, porque claro, yo tengo una forma de ver la vida, una forma de interpretarla y una forma de entender el ser feminista y el ser mujer. Por lo tanto, yo soy una mujer que es pro decisión, ¿no? Porque tampoco es pro aborto, o sea, no me gusta que la gente vaya y aborte, es horrible abortar, ¿no? O sea, lo digo como mujer que ha acompañado a mujeres que han abortado. No es una decisión fácil, pero sé que esto es mi perspectiva, sé que mi forma de ser feminista, que si yo me tuviera que definir, soy una feminista que soy interseccional, postcolonial y anticapitalista, ¿no? O sea, tirándole al marxismo. Esas son como las tres que más me entretejen, las tres que me atraviesan, las tres que a mí, Fernanda, me hacen sentido. Claro, cuando me enfrento con una lesbo feminista radical que aparte no acepta a las mujeres transexuales el movimiento, considero que están mal, ¿no? O sea, no voy con su forma de ser feministas, pero no por eso digo que no lo son, ¿eh? No por eso digo que, ella no es feminista, tiene una forma distinta de ser feminista con la cual yo no comulgo, con la cual ya no estoy de acuerdo, con la cual a mí no me hace ningún sentido. Y no me voy a unir a sus filas, porque mi forma es esta. Entonces, hay, o sea, como los feminismos, el feminismo que está tomando mucha fuerza en mujeres jóvenes, es un feminismo que desde mi punto de vista particular, ¿no? Es un feminismo que es demasiado extremo en el sentido de no permitir como la entrada de los transexuales, por ejemplo, al movimiento. Por eso se les conoce como TERFs, que son Trans Exclusionary, bla, 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 ¿no? O sea, feministas transexcluyentes. Porque mi forma de comprender el patriarcado, desde el ser una feminista interseccional, es que el patriarcado oprime a todo aquello que no es un hombre blanco cisgénero heterosexual adinerado. Todo lo que se aleja de eso es oprimible, ¿eh? Y entre más lejos estemos de ser un hombre blanco cisgénero heterosexual adinerado,
más opresión vivimos. O sea, una mujer latina, y aparte si le sumamos las corporalidades, porque no olvidemos eso, las mujeres también nos clasificamos por corporalidad, por si estamos muy flacas, por si estamos muy buenas, por si estamos muy gordas, ¿no? Entonces, mi forma de ver el feminismo es bien distinto a como lo ven muchas otras mujeres. Y creo que el gran error que cometemos de pronto las feministas es creer que mi forma de ver el feminismo es la única. Y entonces tengo un termómetro para medir si eres feminista o no. A eso yo le llamo el feministómetro. Lo cual me parece un gran error, porque lo único que hacemos es alejar a las mujeres a sumarse al movimiento. Lo siguiente que les quiero decir es que vivimos en feminismos imperfectos. Hay muchas teorías, ¿no? Vimos ahorita 21 formas de ser feminista. Hay una ola y una historia del feminismo que ha ido cambiando, pero yo soy mujer, soy humana y soy imperfecta a más no poder. Por lo tanto, mi feminismo es imperfecto. Por lo tanto, puedo salir y marchar por ciertas cosas y disfrutar otras que tal vez no están tan bien, ¿eh? O sea, tal vez debería derrocar. Hace poco hablaba con un paciente y me decía, es que Fer, no comprendo cómo se nombran feministas si defienden el reggaetón, ¿no? Y yo le decía, bueno, a ver, defienden el reggaetón porque hay una rama del feminismo que defiende el reggaetón como una forma de mover el cuerpo de liberación sexual. O sea, nuestros cuerpos ya no están oprimidos a moverse de una sola forma. Por lo tanto, desde ahí lo defienden. Ahora, si les gustan letras que son misóginas, ese es otro tema. Y solo te quiero decir, y les quiero decir, que nuestros feminismos siempre van a ser imperfectos, siempre van a estar perfectibles, porque somos machistas. Y eso es lo primero que tendríamos que reconocer. Yo soy machista, yo soy misógina, y mi feminismo me lleva todos los días a cuestionarme de qué maneras puedo dejar de ser tan machista y tan misógina. De qué maneras puedo crear lazos nuevos y reconocer que habrá cosas que desde mi feminismo puedo hacer y me sostengo para salir a luchar, y hay otras que todavía no puedo, que todavía no me deconstruyo, que todavía no toco, y eso tampoco me hace menos feminista. ¿Okay? Me gustaría compartirles también un poco de mi experiencia como feminista. Lo primero que les quiero decir es que a mí me fue difícil nombrarme feminista y reconocerme frente a todos como tal, ¿no? O sea, como salir y decir, yo soy feminista y yo marcho por esta lucha y yo me sumo a las filas y yo voy a hacer la labor en donde me toque como feminista. Me costó un rato, porque claro que al ser un movimiento revolucionario contracorriente que rompe la normalidad de las cosas, es algo que no está bien recibido. Las feministas desde que surgen han sido criticadas y han sido, o sea, siempre que se habla de, bueno, no siempre, pero muy seguido que se habla de feministas, se habla de mujeres amargadas, se habla de mujeres feas, se habla de mujeres que no pudieron conseguir un marido, se habla de mujeres gordas, se habla de mujeres que no están contentas con su vida. Y déjenme decirles algo, sí soy una mujer gorda, ¿no? Eso me queda claro. Pero soy una mujer heterosexual, soy una mujer que es feliz, soy una mujer que para nada está amargada, soy una mujer que tiene años de casada, felizmente casada, con un hombre que adora. Ser feminista no es eso que nos venden como lo peor, es apoyar un movimiento que busca que nos reconozcan como mujeres. Entonces, desde el miedo de a la gente que se iba a alejar de mí, de los lazos que se iban a romper, de cómo me iban a juzgar ahora que saliera a ser feminista, de si había pacientes que ya no iban a querer estar conmigo porque yo me decía feminista, ¿no? Atravesé muchos miedos. Y hoy, o sea, en las pláticas que doy, hablo del feminismo. En las clases que me tocó dar, sí o no, di temas de género, o sea, tocaran verlos o no, di temas de género, porque me parece que es importante hablar del género, hablar del feminismo, hablar de maneras diferentes de relacionarnos, ¿no?
sí les quiero decir que es bien doloroso ser feminista. Y es bien doloroso porque nos vamos dando cuenta de todas las violencias a las que hemos sido sometidas y que hemos cargado durante años y que de pronto abrimos los ojos ante ellas. Y reconocer que hemos vivido violencia tanto tiempo es bien fuerte y duele muchísimo. Duele mucho ver cómo el patriarcado mata, y mata a hombres y mata a mujeres, ¿no? Nos mata de maneras distintas y nos somete de maneras distintas, pero nos mata a los dos. A veces hay demasiado cansancio, mucha frustración y una gran impotencia ante cosas que suceden, ¿no? O sea, ¿por qué rayan? ¿Por qué queman? ¿Por qué hacen eso? Porque ya hubo marchas pacíficas, porque ya se hicieron las denuncias, porque ya se fue a pedir un seguimiento y no hay ningún caso. O sea, hay un caso de violación que se cierra por cada pinche mil, perdón por mi francés, ¿no? Claro que hay un cansancio, claro que hay unas ganas de ir y exigir, porque se han seguido todas las formas legales y el Estado no hace nada, porque las mujeres seguimos sin ser consideradas algo importante. He aprendido a crear redes más íntimas con mujeres y a no competir con mis hermanas. O sea, sí, yo crecí con un nivel de competencia súper fuerte con otras mujeres, comparándome muchísimo con otras mujeres, sintiéndome muy insegura ante otras mujeres, haciendo como de estos dramas telenovelescos donde hay manipulación y así. O sea, esa era yo en la adolescencia, ¿no? Y qué pena reconocerlo, pero esa era yo. Porque como mujer gorda, pues no me quedaban más que otras formas de conseguirlo y de aplastar a otras mujeres. Hoy tengo redes súper fuertes con mujeres. Yo prefiero estar con mujeres. Adoro a los hombres, los amo. O sea, amo a mi esposo, tengo muy buenos amigos, tengo hombres muy buenos en mi vida y muy cercanos. Pero si me dices, Fer, ¿qué prefieres? Yo prefiero estar con mujeres, compartirme con ellas, tejerme con ellas, ¿no? También he aprendido que el ser sorora no implica solapar la violencia que ejercen otras mujeres, ¿no? Porque las mujeres somos misóginas y las mujeres también ejercemos violencia y no podemos decir que no. ¿Okay? Me he metido en más conflictos éticos, ¿no? Y no son conflictos morales, porque cuando es moral tenemos un código moral que nos dice cuándo es bueno y cuándo es malo. Es ético porque depende de mí y de mi forma de ver la vida tomar esa decisión. Entonces sí, al ser feminista me conflictúo más éticamente, lo cual está rico porque me lleva a cuestionarme, pero no lo hace fácil. Me ha abierto las posibilidades de relacionarme de manera distinta con los hombres, y ya no desde una sexualización de ellos hacia mí o de yo hacia ellos, sino más bien de buscar crear esta hermandad con ellos, o sea, poder tener amigos íntimos, verdaderamente íntimos, sin llegar a sexualizarnos nunca, ¿no? Vernos como otra persona. Es una forma de interpretar el mundo que me parece revolucionaria, ha mejorado mi vida y tiene un impacto positivo en la vida de mis pacientes. O sea, sí creo que al momento de estar interpretando el mundo desde la forma feminista, de pronto nos da más información para el diálogo con mis pacientes, para poder abordarlo desde otro lugar que no se ha abordado a veces, ¿no? Y bueno, me gusta formar parte del movimiento que transformará la forma de vivirnos y relacionarnos. Entre hombres, entre mujeres, entre lo que cada quien se designe, entre o no como hombre o como mujer. Entonces, pues ya, eso es con lo que quería. Bueno, no, quiero cerrar con un texto. ¿Me da todo tiempo de leerlo, Jorge? Sí, claro. Sí, déjame dejar de compartir. ¿Okay? Les voy a leer el texto con el que inicia Quemar el Miedo, que es el manifiesto del que les hablaba de las tesis, del colectivo Las Tesis. Y el texto empieza así, ¿no? Dice, nosotras. La experiencia de una es la experiencia de todas. El aislamiento de los sentires y de las experiencias le ha permitido al patriarcado tomarnos por sorpresa, solas y angustiadas. A través de la internalización real de la empatía y sororidad, en vinculación con el colectivo, es que podemos defendernos de las jaulas patriarcales. No soy yo, no es mi culpa,
No es solo contra mí. No es depresión, es capitalismo y patriarcado. Aquí somos 4, pero con la certeza de que nos atraviesan las mismas violencias históricas que nos hacen contar historias parecidas con tantas otras y otros. Por eso hemos tomado la decisión de escribir este libro usando el pronombre nosotras. Cada vez que relatamos una experiencia personal, vemos el nosotras, una postura política feminista, es decir, un ejercicio necesario de ponerse en el lugar de la otra, tomando su experiencia como vivencia colectiva. Quería leerles esto para que entendieran el texto que viene, ¿no? Nosotras hemos sido abandonadas por nuestro padre. Nosotras hemos sido abandonadas por nuestra madre, incluso viviendo con ella. Nosotras crecimos solas porque nuestra mamá tuvo que hacerse cargo de más de un rol. Nosotras somos hijas de un padre que violentó a nuestra madre. Nosotras hemos sido abusadas. Nosotras hemos sido perseguidas por autos en la calle. Nosotras hemos tenido miedo de caminar en la calle de día. Nosotras hemos tenido miedo de caminar en la calle de noche. Nosotras hemos tenido de ver un hombre masturbarse a nuestro lado en la micro, a los 9 o a los 20 años. Nosotras hemos sido violadas. Nosotras hemos sido invisibilizadas. Nosotras hemos recibido menos sueldo por el mismo trabajo que un hombre. Nosotras hemos tenido que escuchar cómo un hombre nos explica, de manera condescendiente, algo que ya sabemos. Nosotras hemos visto cómo nuestras ideas son escuchadas solo a través de la voz de un hombre. Nosotras hemos sido violentadas por no ser heterosexuales. Nosotras nos hemos quedado sin familia por defender lo que somos. Nosotras hemos parido. Nosotras hemos criado solas, estudiado y criado solas, estudiado, trabajado y criado solas. Nosotras hemos abortado de manera ilegal e indigna. Nosotras hemos acompañado a nuestras amigas en sus abortos. Nosotras hemos sido rechazadas por nuestras parejas por abortar. Nosotras hemos sido golpeadas en la calle por una expareja. Nosotras hemos recibido violencia económica. Nosotras hemos recibido violencia obstétrica. Nosotras hemos recibido violencia sexoafectiva. Nosotras tenemos 3 jornadas laborales. Nosotras hemos sido inmigrantes ilegales. Nosotras somos hijas de refugiadas y refugiados políticos. Nosotras hemos nacido y crecido en el exilio. Nosotras elegimos el arte como resistencia. Nosotras hemos sido perseguidas y violentadas por decir lo que pensamos. Nosotras nos cuidamos entre nosotras, porque sabemos que en parte hemos tenido la suerte y los privilegios que otras y otros no, porque estamos vivas. Nosotras nos negamos a seguir siendo cómplices de todo tipo de violencia, opresión e injusticia patriarcal, la misma que expondremos ante ti en este libro, ¿no? También leerás la vulnerabilidad impregnada en estos relatos, relatos de fuego que componen nuestras vidas, la vida injusta de este lado de la vereda. Pero aprender a exponer y denunciar tus inquietudes a través del arte es conectar profundamente con las emociones, tanto positivas como negativas, y en articulación a las ideas. Trabajar con las emociones es un regalo subversivo para el mundo. La subversión sumergida en belleza es revolución. Eso es lo que quería leerles. Muchísimas gracias, Fernanda, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y tu propia persona, toda tu sensibilidad, empatía, tu experiencia, tu crecimiento personal. Yo te reconozco, ¿verdad? No solamente tu trayectoria profesional, sino como humana, como mujer, y tu generosidad por haber estado con nosotros esta tarde aquí. Y les pido a las chicas participantes de esta charla, y en reconocimiento, en lugar de un aplauso, porque ni se van a oír, ¿verdad? Enciendan sus cámaras las que puedan, ¿verdad? Para que Fer las conozca, ¿verdad? Y eso sería lo último, dado que nos queda un minutito ya de clase y tienen que estar en otra. Pues las que puedan, enciendan su cámara, las que no, pues no hay problema, para que nuestra conferencista de esta tarde les conozca, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Espero que la plática de hoy les sume, las deje pensando, porque creo que lo importante es cuestionarnos. Eso es lo importante, irnos cuestionando. Muy Muchas padre gracias por la plática. invitación. Muchas gracias. Sí, si quieren Muchas mis datos de gracias.
Si quieren mis datos de contacto o algo, se los paso a Jorge, ¿no? Y Jorge se los puede pasar. Si les interesa seguirme en redes o no, contactarme por correo, lo que sea, lo pueden hacer. Y pues, gracias. Claro que sí, Fernanda. Yo tengo clase con ellas el viernes de nuevo y si tengo tus datos, con mucho gusto se los hago llegar a ellas por este medio. Súper. Así es. Y bueno, pues son las 3:40, tienen que estar en otra clase, ya no las retengo más. Les doy las gracias por haber participado en esta reunión, en esta charla. Y las preguntas que quieran seguirle haciendo a Fernanda, las podrán hacer una vez que ella nos comparta sus datos de redes o otro tipo de contacto, ¿verdad? Les doy las gracias por haber estado aquí y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Linda tarde. Gracias, Adiós. profe. Bye. Ay, gracias por los corazones.